Comenzamos con el bloque comprometido y por eso quiero presentarles a nuestro invitado de esta noche, una persona que a mí particularmente me ha enseñado mucho y creo que en eso se basa un poco este momento que le brindamos, porque también comparte su filosofía de vida con el resto de la sociedad, ¿no? Guillermo Urbaneja. Te presentamos como, psicólogo es él, ¿no? Es su profesión, pero ha dejado la psicología. Hace muchísimos años, y en realidad mi enfoque hoy por hoy tiene que ver en empezar a darnos cuenta que tenemos en nuestras manos muchísimas herramientas sencillas y concretas para transformar nuestra realidad. Claro. Esto lo vengo trabajando desde hace ya más de 10 años. Pero por sobre todas las cosas esto empezó en mi vida cotidiana. Claro, a eso voy yo, ¿no? Porque vos tenías una profesión que habías elegido, una vida en familia, en sociedad, que llevabas a cabo y que de pronto dijiste, no estoy yendo por el camino que me provee felicidad. ¿O cómo fue tu cambio? ¿A partir de cuándo? Fue a través de un muy profundo quiebre emocional, ¿no? Donde todas las recetas que yo tenía, ninguna funcionaban. Entonces una amiga me recomienda ir a un primer espacio en un lugar donde la gente se reunía a meditar. Al principio me pareció muy extraño, yo era una persona sumamente analítica, que la gente cerraba los ojos y decía veo esto, veo aquello, en fin, me parecía muy extraño, hasta que una meditación, después de varios meses de seguir yendo, de seguir insistiendo con esto. Claro, sí, porque no se aprende así de una. Totalmente. En verdad. Empiezo a entender, me empieza a caer la ficha a mí acerca de cómo funcionan estas cosas, cómo funciona la meditación básicamente, ¿no? A partir de ahí empecé yo, esto fue en el año 97, empecé a hacer un cambio en mi vida. Empecé a priorizar, me empecé a encontrar que en la medida que yo me priorice, en la medida que yo pueda darme cuenta qué es lo que deseo, qué es lo que quiero transformar en mi vida, voy trabajando sobre los miedos, sin enfocarme en los miedos. ¿No lo podías abordar desde la psicología ortodoxa, por así llamarlo? ¿Sabes lo que pasa? Que a veces uno intelectualmente tiene armado todo de tal manera, son todas cajitas nuestro cerebro, y que a veces nos es más fácil trabajar con un paciente que trabajar sobre nuestra propia realidad. Porque si no tendríamos médicos que nunca se enferman, psicólogos totalmente equilibrados, y esto no sucede en la vida. Por eso es importante que nos demos cuenta que nadie es profeta en su tierra y que a veces necesitamos de otros profesionales o de otras herramientas como para empezar a hacer un abordaje distinto. Yo siento que lo que encaré allá en el año 97 tuvo que ver con un abordaje distinto de mi vida en principio. Porque estuve trabajando en mi vida antes de empezar a salir con los talleres, con estos talleres y estos seminarios que he dicto. Primero fue empezar a ver mi vida, en qué aspectos yo seguía sosteniendo que no podía, o creía que no podía. Por ejemplo, no puedo cambiar tal realidad, Mira, tal cosa que me causa dolor. En aquellos tiempos, uno de los desafíos más grandes que yo tuve fue poder vencer mi vergüenza. Una persona sumamente vergonzosa. Imagínate que ya era hasta como un despropósito ser vergonzoso, ya que mido 1,93, o sea, yo tratar de tener un perfil bajo es muy difícil. Sí, ya era verte, ya llamas la atención. Entonces me costaba hablar en público, me costaba expresar mis emociones, me costaba decir qué es lo que quería, qué es lo que no quería. Entonces para mí era un gran desafío en lo cotidiano. O sea que fuiste mucho tiempo un niño y un joven tímido. Sí, con lo que eso acarrea. Totalmente. Y cuando empecé a trabajar con esto, cuando empecé a entender que el respeto mejor entendido empieza por casa, cuando empecé a respetar mis tiempos, cuando empecé a respetar mis deseos, la vida empezó a cambiar. Era yo el que cambiaba y dejaba de pedir que los demás cambien. ¿Sí? Cada día me invito a sacar lo mejor de mí, aunque a veces me cuesta encontrarlo. Aunque a veces me sienta invitado a seguir sosteniendo ciertas estructuras que sostienen la mayoría de las personas. En principio empecé a escucharme. Empecé a escuchar lo que decían mis pensamientos repetitivos, ¿no? Esto que mi cabeza como un lorito repetía: no podés, no vas a lograrlo, no vas a llegar, sos esto, sos aquello, estas etiquetas. Sí, tengo miedo. Estas etiquetas que nos definen y nos colocan en un espacio del cual después, si no nos damos cuenta, no nos podemos mover nunca más. Claro. Fue invitarme a tener una visión superlativa de mí, por encima de mí, para ver cuáles eran mis procesos de pensamiento, para ver cuáles eran mis reacciones, para empezar a darme cuenta que era mucho más apropiado responder que reaccionar. Claro.
que era mucho más... La otra vez comentaba en el taller que estuve dando ahí en lo de Miriam, en Cañada. En Satori, Cañada de Gómez. En Satori. Sí, sí. Nosotros para tener cara de triste, de amargado, necesitamos mover 33 músculos de nuestra cara. Para esbozar una sonrisa necesitamos mover 3 nada más. O sea, que es hasta ecológico comenzar a pensar en uno, comenzar a tener, a encontrar soluciones en su vida. Empecé a meditar para escucharme, para escuchar desde cómo es mi respiración, a cómo es el latido de mi corazón. Empecé a escuchar mis órganos desde la meditación, empecé a escuchar mi cuerpo. Y a partir de este proceso de empezar a conocerme, porque no me conocía, porque vivimos en este mundo o adoptamos una forma de vida donde todo tiene que ser ya, todo rápido, fast food, comida rápida, estipulado, sprayet, toda esta cosa de compre ya, tenga sí, ya, es verdad, no trabaje, no resuelva, yo se lo resuelvo. Claro, es verdad. Entonces nos olvidamos de que esta estructura, esta burbuja biológica en la que vivimos nos habla y nos dice qué nos está pasando por dentro, nos comenta cómo están nuestros pensamientos, nuestras emociones nos están diciendo que algo puede estar muy bien o puede estar muy mal. Bueno, haces un buen trabajo y un gran trabajo, creo, tratando de infundir distintas técnicas, ¿no? Ya sea de armonización, de equilibrio, de apertura, ¿no? De nuestros chakras. ¿A través de qué técnicas que están implementando en la actualidad? Yo desde hace muchísimos años acá en Rosario coordino estos talleres de autoestima y calidad de vida, en los cuales siempre hay meditaciones. Para mí la meditación es la vía regia para poder entrar adentro nuestro y ver qué nos está pasando. Me gusta esta frase de que siempre cuando oramos le hablamos a Dios y cuando meditamos lo escuchamos. Entonces poder meterme hacia adentro, poder parar mi cabeza que está galopando, perder noción del tiempo, del espacio, incluso de mi cuerpo, me va a permitir a mí entrar en una totalidad que hay en mi ser, empezar a encontrar estas respuestas que te decía. Hay gente que dice que no puede meditar. Yo siempre digo que como estamos en esta cultura del delivery, donde todo es rápido, donde todo tiene que ser ya, si yo medito una vez sola, y creo que de esa manera ya adquirí la maestría de la meditación, estoy equivocado. Estamos en esta cultura donde medito una vez y ya termino la meditación y me quiero sentir hoyo. Y eso es imposible. Como toda herramienta necesito práctica. Vos haces tu programa de televisión, de radio, y es perfecto, ¿pero por qué? Porque practicaste. Todos hemos transitado el espacio de la práctica en todos los órganos de nuestra vida. Entonces una persona que dice no tengo tiempo para meditar, primero les digo en la cara que es mentira. Porque uno puede sacar tiempo a los mensajitos de texto, tiempo al chateo, tiempo al estar rumiando constantemente los mismos problemas y te va a quedar tranquilamente por debajo una hora tranquila para empezar a practicar. La meditación es una práctica. Nuestro cerebro ha sido constantemente bombardeado, por así decir, por respuestas automáticas. La meditación no entra en una respuesta automática. La meditación a mí lo que me va a permitir es empezar a encontrar patrones que yo puedo cambiar dentro de ese espacio. Entonces yo necesito empezar a crear un hábito, una actitud. ¿Qué es una actitud? Una serie de pensamientos que yo voy sosteniendo en lo cotidiano. Esto va creando una actitud. Claro. Lo que llamamos costumbre, también. Entonces en la medida que vos te tomás 5, 10, 15, 20 minutos para meditar, más no sea cerrar los ojos y sentir cómo respiras, simplemente eso. Vos ya estás entrando en otra sintonía. Es verdad. Pero si hoy hago 5 minutos, mañana voy a hacer aunque sea 5 minutos y medio. Claro. O 6. No voy a estar una hora sin sentir nada porque mi cabeza automáticamente me va a decir esto no te sirve. Claro. Te das cuenta que no sabés, te das cuenta que no podés. Y como eso está anclado en mí como una respuesta automática, voy a decir, sí, ¿sabes qué? Yo no sé meditar. Ese porcentaje pequeño del cerebro que usamos. Totalmente. O terminamos diciendo, la meditación no es para mí. Aparte de estos talleres, que ya tienen como 6 años acá en Rosario, trabajo con una técnica que se llama EMF Balancing Technique, que es una técnica de armonización de nuestro campo energético. Somos energía los seres humanos. Si nosotros pudiéramos descomponer nuestro cuerpo físico a la mínima expresión, encontraríamos átomos. Claro, ¿en qué quedamos? O quantums. Claro. Entonces, empezar a ver cómo está organizada nuestra energía en nuestro cuerpo, empezar a ver que nosotros creamos nuestra realidad a través de pensamientos, palabras, emociones y acciones,
y que esas 4 vías son simplemente energía. Y que si yo hoy estoy con angustia, independientemente del motivo, de la razón que tenga para sostenerlo, esta angustia que es energía es transmitida al universo y el universo por ley de atracción responde la misma energía para sostener y para afianzar lo que yo estoy sosteniendo. Cuando yo empiezo a darme cuenta que cada palabra que digo es energía, que yo puedo sanar a una persona con una palabra y la puedo matar, voy a estar dándome cuenta cómo estoy invirtiendo mi propia energía personal. Mi energía la invierto para crear paz, para crear soluciones a los desafíos que tengo en mi vida, o utilizo mi energía personal para crear drama, preocupaciones, bronca. O sea, es empezar a darme cuenta cómo invierto mi bien más preciado, que es mi propia energía personal. Claro, un canal energético. Totalmente. Sabiéndolo, yo creo que no debían existir ni las enfermedades, ¿no? Obviamente. De hecho, vos trabajás en todo esto. Obviamente. Y es interesante conocerlo, porque creo que una mente sana, un cuerpo sano, se puede lograr. Bueno, ahora hay que ver qué pasa cuando... ya lo decían, claro, mente sana en cuerpo sano. Claro, y qué hacemos cuando estamos intoxicados, ¿no? Porque, a ver, ¿quién no ha tenido un malestar, un problema y ha tomado medicación? Porque, de hecho, creo que cada vez más. Sí, es importante darnos cuenta el concepto que tenemos de enfermedad y el concepto hacia el cual estamos arribando. La otra técnica que trabajo, con la cual trabajo, es biología total, que es una derivación de la nueva medicina germánica del Dr. Hammer, y que nos explica concretamente cómo una enfermedad deviene de un conflicto vivido en intensidad, un shock emocional, un shock de estrés, que uno vive en aislamiento, que a uno lo sorprende, y que ese shock, ese impacto energético que provoca esa situación que nos desborda, impacta en una parte de nuestro cerebro. Esa parte del cerebro, el cerebro a su vez, como produce un cortocircuito, la aísla para que ese cortocircuito no se expanda en toda la masa cerebral. Entonces esas células que están modificadas por el impacto, al estar modificadas por el impacto, van a repercutir de determinada forma en una parte de nuestro cuerpo. Entonces él lo que va a decir es, en la medida que nosotros podamos saber qué síntoma y trabajar sobre el síntoma, podemos llegar al conflicto que lo creó. Una vez que ese cerebro hace consciente el conflicto que lo generó, el cerebro automáticamente desarma la enfermedad que creó. Claro, esto es para hablarlo, ya te vamos a comprometer a hablar de esta técnica porque es maravillosa, pero no queríamos dejar de tener este momento contigo, Guillermo, porque en realidad tratás de buscar tu paz interior, pero lo transmitís muchísimo y trabajás muchísimo en eso. Y creo que esta ha sido tu tarea en esta vida, ¿no? Y la estás desarrollando bien, así que creo que dentro de nuestros bloques comprometidos, decir que sos un comprometido con la esencia y con la vida, creo que está bien dicho, ¿eh? Así que te agradecemos muchísimo esta presencia en Versión Vanguardia y que sigas trabajando y trayéndonos distintas herramientas para aprender lo importante de la vida, ¿no? Gracias a vos por este compromiso con difundir, porque esto también es tu compromiso y creo que también tiene que ver con tu misión y tu trabajo hoy por hoy. Gracias a toda la audiencia y gracias. Nos seguimos encontrando. Un placer, Guille. Gracias. Igualmente.